Hola chiquillos, nuevamente la profe Carolina, ahora con un repaso de la clase número 4 de física para que vayamos comprendiendo algunas cositas que puede resultarles mm, complicado de realizar. La materia en sí no la voy a explicar porque el profesor la entregó muy bien explicadita. Es cosa de que ustedes tienen que leer y aplicar las estrategias de comprensión lectora que hemos trabajado en lenguaje. Recuerden subrayar todo lo importante. ¿Ya? En la clase número 4, el profesor cambió el contenido. ¿Ya? O sea, está relacionado, pero aparecen nuevas fórmulas. En esta clase el profesor va a trabajar todo lo que es movimiento rectilíneo, que no es igual que el movimiento rectilíneo uniforme. Son dos tipos de movimientos distintos, ¿ya? Donde aquí se comienza a trabajar magnitudes vectoriales y escalares, que también el profesor se los dejó muy bien explicado en la guía. Ustedes tienen que tomar apuntes. Pero de la segunda hojita, el profesor dice que puede observar la imagen anterior extraída del libro de primero y segundo medio del 2020 de la página 132. Ahí está trabajando el profesor. Bueno, de, aparecen dos conceptos que es distancia recorrida y desplazamiento. La distancia recorrida es como la cantidad de calles que yo caminé y la cantidad de metros que uno camina, ¿ya? Muy distinta a el desplazamiento, que el desplazamiento siempre va a ser una línea recta entre dos puntos, entre el punto inicial y el punto final. Entonces, aquí tenemos dos fórmulas nuevas que justamente el profesor se las destacó con color amarillo. Entonces, para poder calcular la distancia recorrida, se trabaja con la letra D, igual que en el movimiento rectilíneo uniforme, y corresponde a la sumatoria de todas las distancias, de la distancia 1, distancia 2, 3, 4, 5 y así, etcétera. Entonces, aquí el profesor puso distancia 1 más distancia 2 más distancia 3 más distancia enésima. Eso quiere decir que la cantidad de distancias que aparezcan. Entonces, como en el video anterior yo les había sugerido que se hicieran su formulario, tenemos el formulario del movimiento rectilíneo uniforme, que estaba ahí arriba y llegamos hasta aquí en la clase anterior. Bueno, tenemos nuevo movimiento que se llama movimiento rectilíneo. Seguimos con el formulario y tenemos distancia recorrida, que yo la saqué de aquí. La distancia total sería distancia 1 más distancia 2 más distancia 3 más distancia enésima. Luego tenemos el desplazamiento. En el desplazamiento nosotros trabajamos en el eje X, ¿ya? Entonces, el desplazamiento siempre se va a designar con la letra X y una flechita arriba porque es un vector. Entonces, va a ser nuestra nueva fórmula, el desplazamiento. Espérenme un poquito que aquí me acabo. Ya. El desplazamiento, entonces, el desplazamiento va a estar dado por X, con una flechita aquí arriba, igual a XF menos XY, o sea, posición final menos posición inicial, ¿ya? Y seguimos con nuestra guía, ustedes la tienen que leer para poder comprenderla. Bueno, el profesor hablaba de que aquí tienen magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Siempre el valor, la magnitud escalar es solamente un número con un apellido. No sé, por ejemplo, 3 kilos
2 gramos, 300 cc. Aquí en este caso son 47 metros. Es un número con un apellido. Número con un apellido. ¿Ya? En cambio, en la magnitud vectorial tiene más elementos. Por ejemplo, tiene módulo, que es el número, es el valor, una dirección, que siempre me va a indicar en qué dirección se desplaza, y el sentido, que puede ser tanto positivo como negativo. Por ejemplo, si nos da un valor negativo, quiere decir que va en sentido contrario. ¿Ya? Si nos da un valor positivo, quiere decir que va en un sentido hacia adelante y el otro va en reversa o va en sentido contrario. Bien, seguimos. Entonces, esta materia tienen que leerla, comprenderla porque está bien explicadita aquí. Recuerden tener claro cuáles son las diferencias, la magnitud escalar y la magnitud vectorial. La magnitud escalar es simplemente un número con un apellido. Y la magnitud vectorial va a tener número, apellido, una dirección y un sentido. ¿Ya? Esto de aquí es súper importante. Por favor, vuelvan a anotarlo en su cuaderno y lo destacan. Seguimos. Bueno, y hay otro concepto, ¿ya? Que aparece en la guía, que es rapidez y velocidad. En el otro tipo de movimiento, en el movimiento rectilíneo uniforme, lo consideramos como sinónimo, pero aquí nos damos cuenta en esta nueva guía que no son conceptos iguales, ¿ya? Porque dice que la rapidez media, o sea, cuando hablamos de rapidez, es una magnitud escalar. Quiere decir que es un número con apellido. Como dice aquí, es 2 metros por segundo. Aquí 200, el velocímetro marca 255 kilómetros por hora. Un número y un apellido, ¿ya? Pero no nos dice en qué dirección va el vehículo que se va desplazando. Por eso que dice no indica en qué dirección se mueve ni en qué sentido. Y aquí nos aparece nuevamente la fórmula de velocidad, ¿ya? Que esto es para calcular la rapidez. Cuando yo voy a calcular la rapidez, yo voy a utilizar esta fórmula. ¿Ya? Velocidad o rapidez. Es igual que en el movimiento rectilíneo uniforme. Pero cuando nosotros nos piden calcular la velocidad, que es una magnitud vectorial, nosotros vamos a usar una nueva fórmula, que sería velocidad, sería el desplazamiento que cambia de esta, recuerden que es distinta, en la de acá arriba es distancia y ahora acá es desplazamiento dividido por el tiempo. Y recuerden que el desplazamiento viene dado de acá arriba, que es la posición final menos la posición inicial. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda de la siguiente forma. Cuando nos piden calcular la velocidad, nosotros vamos a utilizar esta fórmula y vamos a decir posición final menos posición inicial dividido por el tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando nos pidan calcular rapidez, vamos a utilizar la de acá arriba, que son sinónimos entre sí, pero esa es la que se usa para calcular rapidez. Y esta es para calcular velocidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos ido descubriendo a medida que el profesor envía las guías. Bueno, y después vienen unos ejercicios que el profesor ya los dio resuelto para que ustedes los comprendan. Pero al revisar los ejercicios me da la sensación de que igual se les puede crear, no sé, duda de cómo el profesor llegó a obtener este valor. Por ejemplo, si habla de 53 kilómetros, ¿por qué queda en 53.000 metros? Bueno, siempre, como dice en la guía anterior, siempre
todos estos valores siempre se va a trabajar en metros y en segundos. No podemos trabajar en kilómetros ni en horas, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que transformar los valores. Y yo les voy a explicar, vamos a hacer unos poquitos ejercicios de cómo poder transformar. Vamos a ver si puedo agrandar un poquito. Ahí, muy bien. Ya. Entonces, esta guía yo se las voy a hacer llegar para que lo recuerden. Chiquillos, ¿cómo transformamos valores de kilómetro, magnitudes de kilómetro a metro? Entonces, por ejemplo, esto es bien simple y ustedes pueden usar esta tablita que después ustedes la van a imaginar en forma mental y van a poder hacer los cálculos rapidito. Entonces, yo por ejemplo, este valor, 1 kilómetro, como dice kilómetro, este valor yo lo anoto donde dice kilómetro, 1, ¿ya? Y esta secuencia de palabritas ustedes no las ubican, pero es la cantidad de pasitos que tiene que llegar hasta metro. Esto significa kilómetro, hectómetro, decámetro, metro. Esto no necesitan aprenderlo, pero bueno, como conocimiento general. Pero para hacerla cortita y rapidita, anoto el 1 ahí porque está en el kilómetro y simplemente tengo que llegar a metro. Eso quiere decir que yo tengo que agregar 3 ceros para llegar a metro. Entonces, ¿cuántos metros tengo en 1 kilómetro? ¿Qué número se me formó? Se me formó el 1000 metros. Eso es todo. Nada más que eso. Ahora, hay una forma matemática de resolverlo, es que el 1 kilómetro yo lo multiplico por 1000 porque en 1 kilómetro hay 1000 metros. Entonces yo lo multiplico por 1000 y me va a dar 1000 por 1 son 1000 metros. Oh, no se vio. Ya, vamos al siguiente. Entonces, yo les decía, ¿cuántos metros hay en 24 kilómetros? Entonces, el 24 yo lo anoto en la parte donde está el kilómetro. 24. Y tengo que llegar a metros, o sea, ¿cuántos ceros tengo que agregar? 3. ¿Qué número se me formó? 24.000. Y eso corresponden a metros. Entonces, matemáticamente sería 24 kilómetros multiplicado por 1000. Siempre se multiplican por 1000. Y eso sería 24 por 1000, serían 24.000 metros. Cada vez que yo quiera transformar de kilómetros a metros, tengo que multiplicar por 1000. Por eso les digo, pueden usar o la tablita o pueden usar el cálculo matemático. 7 kilómetros, ¿en cuántos metros va a quedar? Anotamos el 7 y nos va a corresponder a 7000 metros. Lo mismo, el 53 kilómetros. Anoto el 53 aquí y le agrego 3 ceros y me va a quedar convertido en 53.000 metros. Lo voy a resolver para que anotamos el 7 y agregamos 3 ceros. ¿Qué número nos quedó? Nos quedó 7000 metros. Aquí sería 53 con 3 ceros. Entonces corresponde a 53.000 metros. Pero ahora, cuidado chiquillos, igual les voy a agregar un ejercicio, aunque esto no lo vio el profesor, pero igual les sirve después como para conocimiento general. ¿Qué pasa si nos dan
que transformemos de metros a kilómetros, o sea, de una unidad pequeña a una unidad grande. Entonces, quiere decir que yo este valor, estos 1000 que aparecen aquí, estos 1000 yo los comienzo a anotar desde atrás hacia adelante. Entonces tiene 1, 2, 3 ceros y un 1. Entonces, me están preguntando que 1000 metros, ¿cuántos kilómetros son? Yo tapo todo el resto y veo cuántos kilómetros me quedaron y corresponden a 1 kilómetro. Matemáticamente, esto significa que los 1000 que están ahí, ahora yo voy a dividir por 1000. En el otro se multiplicaba por 1000 y aquí se divide. Y 1000 dividido en 1000 es 1 kilómetro. Vamos con el siguiente. En el siguiente son 78.000 metros. ¿A cuántos kilómetros corresponde? No lo sé. Entonces, uso mi tablita, puedo usar la tablita o puedo hacer el cálculo matemático. Entonces yo digo, parto desde atrás hacia adelante. Tengo 1, 2, 3 ceros. 1, 2, 3 ceros y me queda el 78. Entonces, me preguntan cuántos kilómetros son. Tapo y ¿qué me quedó? 78 kilómetros. Entonces, esto sería lo mismo que decir, voy a correr hacia el ladito, sería 78.000 dividido por 1000. ¿Ya? Y esto es igual a 78 kilómetros, porque esos 3 ceros mata esos 3 ceros. Esos 3 ceros mata esos 3 ceros y me queda el número de adelante. Sigamos. Tenemos 10.000 metros. Hacemos lo mismo, partimos desde atrás y decimos 1, 2, 3, hay 3 ceros y hay un 10 aquí. Entonces, ¿cuántos kilómetros corresponden? Corresponden a 10 kilómetros. 700 metros. Ojo con esto. Es un valor más pequeño. Veamos. Tengo ¿cuántos ceros? 1, 2 y 7. Me quedó el 7. Entonces, me preguntan, ¿cuántos kilómetros son? Entonces, como ahí no hay ningún valor, yo completo con un 0 y aquí inmediatamente se forma y tengo que leerlo así, 0,7 kilómetros. Entonces, ¿qué fue lo que hice? El 700 lo escribí desde atrás hacia adelante. Chuta, me faltó un espacio. Se rellena con un 0. Pero como yo no puedo decir 0,7, tengo que decir 0,7. Corto ahí y leo ese número. 0,7 kilómetros. Veamos este. 50 metros. ¿A cuántos kilómetros corresponde? Tiene un 0 y un 5, ¿no es cierto? Pero tengo que llegar hasta el kilómetro. Entonces, tengo que rellenar, vamos a hacerlo con otro colorcito, 0 y 0, ¿no es cierto? Tenía que rellenar esos espacios. Entonces, yo hago la coma aquí en el kilómetro y digo, 50 metros corresponde a 0,05 kilómetros. Tapo hasta ahí y me queda 0,05. Chiquillos, espero que les haya servido y quedado claro. El profesor está trabajando solamente con este que es más fácil, que es transformar de kilómetros a metros. Anoto el 1 y relleno con 0.
Anoto el 24, relleno con 0. Anoto el 7 y relleno con 0. Y se convierten en metros. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque en los ejercicios que les está dando el profesor, habla distancia 53 kilómetros. Y recuerden que en la guía anterior, o sea, en la hojita anterior, el profesor escribió aquí, no sé si lo alcanzan a ver bien, pero en su guía, debajito del velocímetro, dice donde la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos. Siempre se trabaja en metros. Y aquí tenemos, en los ejercicios, tenemos kilómetros. Por eso que la distancia que está en kilómetros hay que transformarla, que es la transformación que hizo el profesor ahí. ¿Ya? Entonces, yo se los expliqué con la tablita. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tienen que ir completando con la estrategia que les aplica el profesor, que es la B de Gowin. Y tienen que ir resolviendo los ejercicios. El profesor se los da súper bien explicadito y aplican todas las fórmulas que agregamos al formulario, ¿ya? Y otra cosita es que el profesor igual les envía su correo electrónico para que si es que tienen dudas, ¿ya? Entonces, chiquillos, espero que haya sido un aporte. Es poquito, pero algo se puede hacer. Bien, que estén bien, cuídense. Chao, chao.